cordial saludo. En el presente video tutorial vamos a aprender cómo utilizar funciones con múltiples parámetros en Python. A veces la cantidad de parámetros que ingresan a una función dependen del usuario. En esos casos se requiere que la función tenga la flexibilidad de recibir una cantidad indeterminada de parámetros. ¿Cómo se hace eso en Python? La sintaxis de Python es la siguiente. Tenemos un nombre de la función, pero la novedad con respecto a las funciones normales es que se define una variable con un asterisco. Este asterisco nos dice que esa variable ya está disponible para que sean ingresados diferentes o múltiples datos a la función. Los parámetros deben ser ingresados seguidos por coma y serán almacenados en la variable como un dato tipo tupla. O sea que una vez utilizado el asterisco para recibir múltiples datos, para obtenerlos tenemos que saber iterar sobre tuplas con ciclos for. Miremos un ejemplo. Vamos a aprender esto haciendo un ejemplo. Hacer una función que introduzca una cantidad de años de nacimiento de diferentes personas y que imprima en pantalla los años bisiestos y la cantidad total de personas nacidas en años bisiestos. La característica del problema es que no se sabe con exactitud la cantidad de números o de años que serán ingresados. Corrijamos este número y pongamos mejor aquí años. No sabemos cuántos años el usuario va a ingresar. Pues bien, tenemos unas pistas. Primero, crear una función con parámetros múltiples. 2. Inicializar una variable contadora de años bisiestos. 3. Obtener los datos iterando sobre la tupla de múltiples parámetros. ¿Cuál tupla? La que se va a crear luego de que el usuario ingrese diferentes parámetros a la función. Cuarto, un condicional if que seleccione los números divisibles por 4 y separe esos de los que no. Y luego mostramos nuestro informe final. Entonces arranquemos. Definamos la función como bisiestos. Ya definimos la función bisiestos, que va a recibir como parámetro una cantidad de años. Vamos a escribirlo aquí como años y le ponemos un asterisco para saber que se van a recibir múltiples años desde la función. Luego decía inicializar una variable contadora de años. Esta es la zona de inicializaciones de las funciones. Entonces coma, pongámosle aquí cuenta años va a ser una variable tipo contador cuenta años. Pongamos esta rayita al piso para que sea válida por el programa y vamos a inicializarla en 0. Ya inicializamos nuestra variable tipo contador, esto que nos sugerían aquí. Tercero, obtener los datos iterando sobre la tupla de múltiples parámetros. ¿Cuál es la tupla? Años. Entonces decimos for una variable que podríamos llamar año en singular, in años, que es la tupla que va a traer los años que va a ingresar a la función el usuario, haga. ¿Qué nos pide el programa que hagamos? Dice que una vez cada uno de estos años hay que saber si son bisiestos o no. Para saber si un año es bisiesto, tiene una característica y es que el año debe ser divisible por 4. Entonces decimos que si año módulo 4 es igual a 0, esto quiere decir que si el número del año se divide entre 4 y el residuo da 0, quiere decir que es exactamente divisible por 4, nos diría que ese año es bisiesto. Y si es bisiesto, ¿qué vamos a hacer? Imprima el año. Vamos a activar primero mejor el contador. Bueno, sí, que imprima el año. Dejémoslo ya que estamos ahí, que imprima el año. Y también necesitamos contar cada año que es bisiesto. Entonces a cuenta años va a ser igual a cuenta años más 1. Es importante resaltar que algunos programas o lenguajes de programación no aceptan la letra ñ,
pero Python sí acepta la letra n como variable. Bien, entonces tenemos aquí ya la variable contador de años. Bueno, una vez terminado esto aquí, ya tenemos los bisiestos. Según la condición, imprime el año y los va a ir contando a partir, después de 0, cuando ocurra el primero, va a empezar desde el año 1. Y al final, ¿qué vamos a hacer al final del for? Utilizamos aquí una sentencia interesante, y es que al for le ponemos una sentencia else, o else. Esta sentencia else, lo que nos dice es, cuando usted termine ese for, ¿qué quiere resumir o qué quiere mostrar? Vamos a mostrar print y vamos a escribir aquí un format string que diga hay cuenta años, corrijamos esto aquí, quise cuanta y es cuenta, hay cuenta años, espacio, personas nacidas en años bisiestos. Nacida en años bisiestos. ¿Listo? Y eso es todo. Si analizamos aquí el código, hemos hecho todo lo que dice las pistas conforme al enunciado. Démosle correr. No hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no hemos llamado la función. Entonces vamos a llamar la función bisiestos. Recuerden que esta es la zona de diseño. Y acá llegamos a la zona de invocaciones de la función. Bisiestos. Ingresémosle 1975,1800, no, pongámosle 1978,2001, 2005, 2004, 1976, 1982. Miren que no estamos discriminando en cuanto a la cantidad de datos que vamos a ingresar a la función. Eso debido a este asterisco. Démosle play. Nos dice, de toda esa lista de años, hay un pequeño detalle que nos falló aquí importante. Lo voy a dejar en el video, que es importante. Miren que todo esto nos apareció como mensaje de texto, ¿cierto? Eso es porque el format string, para saber que es variable, había que encerrar entre llavecitas cuenta años, para que él sepa que esta es una variable y el resto sí puede ser un texto. Bien, dejemos este error allí. Es un error en la presentación, pero que nos sirve para ratificar la funcionalidad del format string. Démosle run otra vez. Run. Hay 2 personas nacidas en años bisiestos y aquí aparecen los años respectivos a esas personas. Bien, repasando lo aprendido, usamos un argumento con el nombre de la variable con asterisco. El asterisco permite que la función reciba múltiples números. Los números quedan encerrados en una tupla, por eso se utilizó un ciclo for para iterar sobre la tupla y obtener todos los datos. Y cada dato que se fue obteniendo se comparó para saber si era bisiesto, mirando si tenía divisibilidad exacta con el número 4. Usamos la variable tipo contador, que fue sumando cada vez que encontraba un año bisiesto, que fue inicializada en la entrada de la función y al final se imprimió con fprint el resultado final conforme a lo que pedía el enunciado. Listo, espero que eso es todo por hoy. Espero que haya sido de gran utilidad este video. Les deseo muchos éxitos.